Dios tiene una palabra especial para nosotros, hermanos. Dios nos está hablando en el libro de Jeremías. Así es que continúa Jeremías hablándonos ahora a nosotros. Digan fuerte, levanten su Biblia y hagamos juntos la declaración de fe en la palabra. Todos juntos. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Jeremías en el capítulo número 3, por favor. Vamos a leer un versículo que dará pie a la reflexión de esta mañana. Jeremías capítulo número 3. Y el versículo que vamos a leer es el versículo número 12, por favor. Jeremías capítulo 3, versículo número 12. ¿Lo tienen, santos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor: ve y clama estas palabras hacia el norte y di a los hermanos del Tai: vuélvete, oh Israel rebelde, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Parece ser que no lo entendieron. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre el enojo. Amén. Tomen su asiento, por favor, hermanos. Queridos hermanos, recuerdo al inicio del Tai una pareja que había tenido problemas serios en el matrimonio. Era una pareja que quizás no tenían los 40 años, ambos tenían 3 niños. El punto es que el hombre había pasado por grandes dificultades al tener que soportar algunas conductas de la esposa. Y ellos, los problemas familiares que tenían como pareja, los problemas familiares se agudizaron y se hicieron tan grandes que una de las primeras cosas que hicieron fue irse de la iglesia. Porque tenían esta filosofía: si nosotros estamos mal, ¿qué vamos a ir a hacer a la iglesia? Porque no vamos a ser hipócritas. Esa es una mentira del diablo. Porque aquí venimos porque estamos mal. Y porque el alfarero nos va a tomar como el barro para moldearnos y reconstruirnos. El punto es, hermanos, que esa gente se fue de la iglesia y en una oportunidad recibo un mensaje de correo electrónico donde el hombre me dice que necesitaba urgentemente hablar conmigo para plantearme su situación. Lo cité a mi oficina, tuvimos una charla larga, casi de 2 horas. Me puso toda su situación y me dijo: pastor, ¿y usted cree que mi matrimonio tiene salida y que mi vida tiene salida? ¿Cuál es el camino y qué debo de hacer? Y yo le dije: por supuesto que creo que podemos restaurar la familia y el matrimonio por sus 3 hijos. ¿Y qué debo de hacer? Y yo le dije: vuélvete a Jehová, vuélvete a Dios y retoma tu posición con el Señor. El punto es que ellos vinieron a la iglesia, los mandamos a un encuentro y llevan años de que son un matrimonio feliz,
con los problemas normales que siempre hay. Pero desde que volvieron a Dios, su vida fue transformada, santos. Esta mañana, el título del mensaje que quiero compartir con ustedes se llama Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Jeremías recibe la palabra de Dios y dice: ve y clama estas palabras hacia el norte. En el versículo número 12, clama estas palabras hacia el norte. Y yo diría al norte, al sur, al este y al oeste, a los 4 puntos cardinales. Dice: ve y clama esta palabra y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Vuélvete, oh rebelde. Cuando usted encuentre el nombre de Israel, cámbielo por el suyo y es Dios que le está hablando a su vida, hermanos. Ahí le dice: vuélvete, oh rebelde, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque aleluya, misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré mi enojo para siempre. En el contexto que Jeremías está diciendo este pasaje, o está diciendo estas palabras, es un contexto en el cual Israel, siendo la esposa y la amada del Cordero, se había sido infiel, se había prostituido, había fornicado, se había contaminado, se había ido tras otros dioses ajenos, había dado la espalda a Dios y se había olvidado del amor de su juventud, había actuado como una ramera, una meretriz, una gecha, se había prostituido y se había olvidado de Dios. Si ustedes se fijan, en el versículo número 1 de ese capítulo 1 y 2, habla precisamente lo que había hecho Israel. La Israel que se casó con el Señor, que Dios la redimió, que la hizo su princesa, que la dignificó, que le dio el lugar que debería de tener. Mire lo que pasó. Dice el versículo 1, dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntase con otro hombre. Ahí hay un ejemplo. Hay una mujer que está casada y este se va y se junta con otro hombre. ¿Volverá a ella más? Se hace la pregunta: ¿el hombre va a redimir a esa mujer y va a volver donde ella? No será el tal, dice la tierra mancillada. O sea, no va a volver. Queridos hermanos, con toda seguridad, el hombre la rechazaría para siempre. Sin embargo, a pesar del adulterio de Israel, Dios le sigue amando con los amaba, nos sigue diciendo que los amaba. Porque al final del versículo dice: tú pues has fornicado con muchos amigos, con muchos hombres, mas vuélvete a mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Están oyendo, santos? Vuélvete a mí, dice el Señor. Yo realmente no logro entender el amor y la misericordia de Dios. Porque, queridos hermanos, es imposible comprender la profundidad del amor divino. Porque un hombre que ha sufrido la infidelidad de su esposa, tal vez la dejaría de inmediato. Sin embargo, hermanos, el amor del Señor es tal que a pesar de que Israel practicaba, a pesar de todo lo que había hecho y cómo había manchado sus vestiduras, como en el capítulo 2 Dios le dice: aunque te laves con jabón y lejía, tu mancha está siempre delante de mí. Sin embargo, hermanos, Dios seguía amando a su pueblo, a su amada. Su amor permanecía sin variación y continuamente los invitaba a que regresaran a Él. Ese es el Dios que nosotros tenemos también, que aún a pesar de todas nuestras infidelidades, a pesar de toda nuestra actitud chueca, de nuestros pensamientos, de nuestras obras, de nuestros hechos y de todo lo que nosotros nos pudimos haber prostituido, en el sentido de meterse con otros dioses, ser adúlteros y fornicarios con otros dioses, sin embargo el Dios de los cielos nos sigue diciendo: vuélvete a mí, dice Jehová de los ejércitos. El versículo número 2 enumera esa situación de la que había caído Israel. Dice la Biblia:
Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. O sea, en todos lados. Junto a los caminos te sentabas para como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y tus maldad has contaminado la tierra. Noten ustedes, Dios le estaba diciendo a su pueblo: te has prostituido. La mujer que yo amé, que dignifiqué, la niña de mis ojos, la mujer la cual amé, la cual entregué mi amor y le dije: tú eres mía, tú me perteneces. Sin embargo, esa mujer había hecho tres cosas: se había prostituido, había fornicado y se había contaminado prácticamente. Santos, si tuviéramos que poner en pocas palabras el problema de Israel, como se nos explica en este mensaje, podríamos enumerar o podríamos señalar que Israel básicamente cometió tres grandes errores. Y es bueno reconocerlos nosotros para que no caigamos en lo mismo. Lo primero que Israel cometió es que adoraron a dioses de otras naciones y sirvieron a ídolos extraños. Hermanos, el pueblo de Israel era monoteísta. En ese tiempo todos los pueblos eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero Dios era celoso con su pueblo. Solo al Señor, a tu Dios, adorarás. Solo delante de Él te postrarás. Porque yo soy celoso, que visito la maldad de mi pueblo hasta la cuarta, quinta generación, dice la Biblia. No adorará dioses ajenos. El pueblo de Israel sabía que su Dios era único. Era único. El Dios de Israel eran monoteístas. No eran como los otros dioses de los egipcios, de los babilonios, que eran politeístas y veían a Dios en todo. Eran hasta panteístas. Dios en todo, todo es Dios. Sin embargo, Israel adulteró con Dios, metiéndose con los dioses de otras naciones y sirviéndole a los ídolos extraños. El segundo gran problema es que hicieron alianzas con pueblos vecinos, dependiendo de ellos, en lugar de depender de Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros, santos, de repente queremos por nuestros propios recursos y darle la espalda a Dios, quiero decirles algo: estamos deshonrando el nombre de Dios. Porque hay que trabajar con las manos, pero hay que tener en cuenta que de Dios viene la última palabra, hermanos. El tercer gran problema que cometió Israel, o el tercer gran error, es que cometían los mismos pecados de injusticias de los paganos. Y a raíz de eso, queridos hermanos, Dios les dice: esta es la causa de los problemas. Ustedes se metieron con otros dioses. Ustedes hicieron alianza con otros pueblos que dije que no hicieran. Ustedes, cometían los mismos pecados que cometían los paganos que no conocían a Dios. ¿No será que Dios nos está diciendo a nosotros eso también? Ustedes han adorado a otros dioses y a otros ídolos. Pero algunos de ustedes va a decir: pero pastor, yo no me voy a postrar a la iglesia católica ni a nada de eso, yo no ando en una procesión. No, es que ahora hay dioses modernos. Ahora los dioses modernos son el dinero, el placer. Vivimos en una sociedad hedonista, donde lo importante es el placer. Nos adoramos a nosotros mismos, adoramos a otras cosas, adoramos el placer, adoramos aquello que va en contra de Dios. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y no es malo el dinero, hay que tener dinero, necesitamos dinero para que todo esto funcione. El problema es cuando el dinero es su Dios, cuando hay una ambición desmedida y nos convertimos en mitónomos. Yo no sé si entienden esa palabra, hermanos. La mitonomía es el mentir por placer y por obtener ganancia deshonesta. Entonces, ¿no será que nos hemos ido con otros ídolos? ¿No será que hemos hecho alianza con otra gente que realmente no tiene nada que ver con Dios? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quiénes se relaciona? Hay que tener claro, hermano, que un hombre que no tiene el Espíritu de Dios, una mujer que no ha nacido de nuevo, no lo va a inducir a nada bueno. A nada bueno.
Revise sus amistades, revise con quién se relaciona, revise con quién está, tenga cuidado, lo están jalando al pecado. ¿No será también que nosotros estamos cometiendo los mismos pecados que los paganos? Aquellos que no conocen al Señor y andamos en los mismos lugares. Y esa puede ser la raíz de todos nuestros males. Porque mire lo que dice el versículo número 3. Véanlo ahí en su Biblia. Está haciendo un calor, hermanos. O yo creo que la menopausia tengo ya. No, si a los hombres no va la andropausia. Entonces siento calor así como que ganas de irme a bañar, hermano. Muy bien. Dice la Biblia en el versículo 3. Dice, por esta causa, es decir, porque se prostituyeron, se fornicaron, se contaminaron, por esta causa las aguas han sido detenidas. ¡Wow! Ahí está la raíz de nuestros males. Y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Dice la Biblia, por esta causa, por lo que ustedes han hecho, han sido detenidas las aguas y faltó la lluvia tardía. Hermanos, ¿por qué no analizamos nuestros caminos? ¿Por qué no revisamos nuestro andar delante de Dios? Muchas de las cosas materiales que a nosotros nos pasan tienen que ver con nuestra relación espiritual con Dios. Por esta causa, dice el versículo, ha cesado la lluvia, la he detenido las aguas, ha faltado la lluvia tardía. Hermanos lindos, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué me tiene que pasar esto a mí? Estoy en confusión, en problemas económicos, en problemas familiares, en problemas en el trabajo, de toda índole. ¿Por qué no revisa si la causa o la etiología de su problema tiene que ver precisamente con el hecho de que usted se ha alejado de Dios? Dice, has tenido frente de ramera. ¡Wow! Esa cosa no me gusta, hermano. El profeta le está diciendo a Israel, mira, vos andás un rótulo en la frente. ¿Sabés qué dice ese rótulo? Ramera. ¡Wow! Tremendo, hermano. Pero hay veces, consciente o inconscientemente, los hombres o las mujeres tenemos esa conducta que revela como que queriendo decir, mira, aquí estoy yo, quiero tener sexo. Sobre todo si es una mujer divorciada, con hijos, y ella inconscientemente provoca y entra en filtreos, entra en provocaciones y entra en pláticas y cosas. Le quiero decir algo, no es que los hombres se estén fijando en usted para poder tener un matrimonio y honrarla como su Dios. ¿Sabe cuál es el rótulo que le miran en su frente o en su espalda? Quiero tener sexo de gratis, quiero que me deshonren. Eso es lo que mira la gente. Por eso Dios le dice ahí, le dice por medio del profeta, has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¡Wow! Eso es lo peor, hermano. Esta es mi vida, yo hago lo que quiera con ella. ¿Sí? ¿Qué has hecho? Sos un desastre. Tenés cargos de conciencia, conmiseración, estás sola, te utilizaron nada más. ¿Qué pasó después de toda la adrenalina que se levantó por la conquista y todo lo demás? Quedaste solamente así. Yo hablo de hombres y mujeres, porque así también nos pasa a todos los hombres. Mis amados hermanos, ¿no será que esa es la causa de todos nuestros males? El Altísimo mandó juicios al pueblo de Israel, pero siempre los juicios fueron con el fin de corregir a quien ellos amaban. Quizás en nuestra vida, hermanos, el Altísimo nos está mandando juicios, pero debemos entender que esos juicios siempre es con el fin de corregirnos a nosotros, porque Dios nos ama a nosotros. La Biblia dice que al que toma por hijo, Dios lo disciplina, hermanos. Cuando Dios se haya olvidado de nosotros, cuando ya no nos discipline, eso te preocúpense, hermanos, porque ¿sabe qué es? Dios ya nos soltó. Y Dios ya nos dijo, haz lo que vos querás. Date y haz lo que querás. Pero Dios está aquí diciéndole, esta es la causa de los problemas. Dios estaba esperando que los judíos se arrepintieran, que volvieran a Él. Estaba dispuesto a aceptarlos de nuevo, a dignificarlos, a darles el lugar.
Sin embargo, en lugar de corresponder ese amor tan grande que Dios le tenía, Israel se había aprovechado, eran malagradecidos y hacían lo que les venía en gana, santos. Entonces Dios se molesta con ellos. Y Dios les dice: ¿y ustedes creen que para siempre va a durar mi misericordia? ¿Seguirá esperando el Señor para siempre? Mire lo que dice el versículo 5, ya tiene que ver con el tiempo. Dice: ¿guardará su enojo para siempre Dios? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Santos, faltan 5 para las 6, 5 para las 12. Es too late, es tarde. Es hora de volvernos a Dios. Es hora de volvernos a Dios. Es hora de volvernos a Dios. El amor de Dios, santos, es invariable, pero tenía que disciplinar a su pueblo. Porque miren lo que habían hecho. Aquí está la descripción de todos los pecados de Israel, que pueden ser la descripción de los nuestros, desde el 6 en adelante. Miren lo que dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Rebelde le llaman. Hay unos pastores que les gusta esta palabra, ¿va? O sea, rebeldes. ¿Cuántos cristianos rebeldes sabemos, aún sabiendo cómo estamos, todavía no queremos arreglar las cosas delante de Dios? Dice: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Cambia el Israel y la rebelde, o el rebelde Carlos Rivas. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica, dice. Ahí comete pecado sobre todo árbol. Es decir, aquí no tiene que ver con pecados sexuales, hermano, sino que tiene que ver con fornicar, con meterse con los dioses ajenos, hacer alianza con otros dioses. Tiene que ver con el hecho de apartarse de Dios. Y le dice, ahí fornica. 7. Y dije: después de hacer esto, todo esto, dijo Dios, después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y la vio su hermana, la rebelde Judá. Ustedes saben el conflicto que había entre Judá e Israel, o Judá y Samaria. Precisamente, hermanos, el reino del norte, Samaria, se apartaron de Dios, se fueron tras dioses ajenos. Judá se mantuvo fiel a Dios. Y Dios hace una comparación entre estas dos naciones, entre estas dos, llamémosle así, culturas, o dos hermanas. Desde el año 931, cuando se dividió el reino en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, la capital era Samaria; el reino del sur, la capital era Jerusalén. Al reino del sur se le llama Judá, permanece fiel a su Dios, en cambio Samaria no. Y Dios empieza a hacer una comparación. Versículo 8, ella dice: vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que fue también ella y fornicó. Dios repudió a Israel, a Samaria, al reino del norte. Y Dios pensó que Judá iba a ver ese mal ejemplo y no iba a seguir en ese destino. Pero mire lo que dice el versículo. Pero dice: pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y se fornicó. ¿Cuántos de nosotros hemos visto hermanos de nuestra iglesia que de repente se apartan de Dios? Y nosotros hay veces queremos emular sus caminos y seguirlos. ¿Cuántos de nosotros de repente, hermanos, hemos visto gente que se aparta de los caminos de Dios, que se aparta y le da la espalda, y hemos querido nosotros irnos en vez de aprender de eso? Es difícil. Versículo 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, claro, le parecía liviana la fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Eso es lo peor aún, hermanos, que la Israel, la Judá, estaba viendo como ligero. No, si yo lo amo, ¿y cuál es el problema? Si donde está Dios, si donde hay amor, ahí está Dios, y esto se vale. Momento, esa es su propia teología.
O sea, el gran problema de nosotros, hermanos, es que algunas veces minimizamos nuestros pecados, nuestra falta, nuestra indisciplina y nuestra rebeldía delante de Dios. Pero dice el versículo, dice, y sucedió que juzgó ella como cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Versículo número 10, este es el versículo del licenciado Julio César Aguillón Beltrán. Dice, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino como fingidamente, dice Jehová. Ese es lo peor, a veces fingidamente nos volvemos a Dios. Venimos a la iglesia y tenemos un momento de arrebato, de espíritu, pero continuamos igual. Andamos fingiendo siempre. Dígale al hermano de la par, ¿y usted qué finge, hermano? Dígale, ¿qué finge? Este es el texto de Chichaki. Fingidamente, dice la Biblia. Y se volvió a mí, no se volvieron de todo corazón, sino ¿cómo se volvieron, hermanos? Fingidamente. Queriendo mantener una imagen que no es. Fingidamente. Frente a ese panorama, hermanos, ¿qué debemos hacer o qué pasos hay para volvernos a Dios? Son tres cosas bien sencillas. Esta mañana solo les voy a enseñar una. Si esa es nuestra situación, si hemos observado algo similar en la iglesia en general hoy que se ha apartado de Dios, si hemos visto cómo se repite hoy esta misma historia de Israel, si nosotros, hermanos, hemos estado queriendo copiar a nuestros vecinos los malos caminos, ¿qué pasos debemos dar para corregir ese problema? ¿Qué debemos hacer para retomar nuestra condición de ser la amada de Dios? Porque Dios le sigue esperando, hermanos. Dios nos sigue esperando. ¿Oyeron eso? ¿Qué debemos hacer para limpiar nuestras vestiduras, quitar la mancha, borrar el pecado? Pues lo primero que hay que hacer solo son tres pasos sencillos. Lo primero está en el versículo 13. Dice la Biblia, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Primer paso, santos, para poder volver a Dios: uno reconozca su situación en la que está. Reconozca. Si usted no se da cuenta en la situación que está, se puede estar autoengañando. ¿Me están oyendo, santos? A mí me encanta el programa de Alcohólicos Anónimos. El primer paso de los 12 pasos de la recuperación de Alcohólicos Anónimos dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernables. Para poder salir del alcoholismo, en Alcohólicos Anónimos lo primero que te dicen es: admitimos que nosotros éramos impotentes frente al alcohol. ¡Wow! Es decir, yo no puedo dominar esta tontera. Eso me domina a mí. No, hay veces no lo queremos admitir. Yo tengo un muchacho que trabaja conmigo. Bueno, ni tan muchacho, tiene más de 50 años. Es un escritor, periodista y todo. Hermano, se me ha perdido cantidad de veces, hasta en la cárcel ha estado. Tiene una sabiduría tremenda. Por lo menos, bueno, no sabiduría, conocimiento, porque el sabio le teme a Dios, ¿verdad? El punto es, hermanos, que tengo como un mes que se me perdió. Y le he estado llamando. Y le he dicho, ¿qué pasó? Nada, no me contesta el teléfono, se desaparece. Cuando se desaparece así, ¿sabe qué es lo que pasa? Anda en zumba, anda tomando. Pero ese no toma, hermano, 1 o 2 días. Ese toma 1 o 2 meses como mínimo, hasta que está tremendo. Entonces, yo le he dicho a Tavo algunas veces: reconoce que tenés un problema. Pues igual sucede. Si en Alcohólicos Anónimos dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Pues para volver a Dios, lo primero que debemos es reconocer
reconocer el estado. Admita que es impotente, quizás no ante el alcohol, sino ante un pecado sexual, ante un hombre, ante una mujer, ante una cleptomanía, ante un hábito oculto que le avergüenza, ante una situación. Admita que es impotente frente a esa situación y luego, como dice Alcohólicos Anónimos, reconozca que su vida se ha vuelto ingobernable y necesita volver a Dios. Hermanos lindos, el primer paso para recobrar todo lo que Dios tiene para nosotros y que nos vuelva a la esencia es reconocer. Porque si usted no reconoce que tiene un pecado, si usted se autojustifica, si usted dice, no, yo estoy bien, que no sé qué, que digan lo que quieran, los pastores, la Biblia, los hermanos hipócritas, ellos pecan también, es que no es asunto de nosotros, hombre. Deje de estarnos viendo a nosotros, esta es una cuestión suya, me están oyendo, hermano. Esto es entre usted y Dios. Reconozca. Ustedes recuerdan aquella historia que cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Dice la Biblia, hermanos, que Dios repartió su herencia frente a sus dos hijos. El menor de ellos agarró todo, se fue, se lo malgastó, estaba comiendo con los cerdos, queriendo comer. Pero cuando estaba ahí, volvió en sí. Y miren lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Y volviendo en sí, ese volviendo en sí, ¿sabe qué quiere decir? Reconocer la condición que nosotros tenemos. Y no le estoy hablando, hermanos, que hay veces nosotros hay concepto de pecado. No, hombre. Hay veces puede ser el hecho de que nosotros estamos alejados de Dios. Si tú tienes un hábito oculto que te avergüenza, en el que tienes que esconderte y llegar a la casa de una manera que no es correcta, lo primero que tienes que hacer es reconocer delante de Dios. Reconozca. Mientras usted no reconozca, mientras nos estemos autojustificando, mientras estemos diciendo, no, yo voy bien, ¿qué tiene que ver? Momento, hermano, su vida va de mal en peor. Su vida va cuesta abajo. Hay un rótulo que le está diciendo detente, pero usted en vez de frenar, mete a fondo al acelerador y va rumbo a la muerte. Y hay veces no son pecados, sino por ejemplo el alejarse de Dios. Cuando de nosotros de repente, hermanos, nos cansa esto y queremos alejarnos de Dios, o queremos utilizar a Dios, aunque se esté durmiendo como la hermana que está acá, seguramente se depeló o está enferma, pero el hecho, hermanos, que esté aquí, aunque sea por ósmosis, le va a entrar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ha hecho el esfuerzo, vino. Seguí durmiendo, hermana. Entonces, el punto es, queridos hermanos, necesitamos volvernos a Dios. Dice la Biblia, y volviendo en sí, el hijo pródigo, volviendo en sí. Miren, hermanitos, si tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, Él nos va a ayudar a reconocer, porque nos va a convencer de pecado. Si estamos lejos de Dios, esa quizás puede ser la causa de nuestros pecados. Pero aquí está el Señor diciendo, vuélvete a mí, que te espero y quiero que seas mi esposa y quiero redimirte. Amén y amén. Pónganse de pie, por favor. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor.
escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.